Ahora sí, vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí. Entonces, de esta definición, que decía que el dolor era una experiencia sensorial y emocional desagradable, que se asociaba con una lesión presente o potencial, y se describía en términos de esa lesión, pasamos a una nueva definición en la que el dolor se considera una enfermedad. Si ustedes se fijan, la nueva definición propuesta y aceptada es que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión presente o potencial, pero descrita en términos de esa lesión, y si persiste, y si no hay un remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones, se considera una enfermedad por sí misma. Tanto es así que la clasificación internacional de enfermedades de la OMS ya incluye al dolor, a la sensación del dolor, al dolor generalizado, dentro del grupo de enfermedades. ¿Y qué quiere decir anestesia? Anestesia quiere decir sin sensación, ausencia de sensación. Que esa ausencia de sensación es la que pretendemos ocasionar o causar mediante el uso de fármacos. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿y qué diferencia hay entre anestesia y analgesia? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Existe una diferencia entre anestesia y analgesia? Una es ausencia de dolor y otra es ausencia de sensibilidad. Perdóname, Facundo, volveme a decir que no te oigo bien. Una es ausencia de dolor y otra ausencia de sensibilidad. Claro, de todo tipo de sensación, no solo de dolor, sensación térmica, depresión profunda, ¿verdad? Sin sensación. Perfecto. Y analgesia, para que quede bien claro, cuando a veces dicen los anestésicos son fármacos, no actúan solo sobre el dolor, sobre todo tipo de sensaciones. Y la anestesia general, ¿verdad? Es una depresión del sistema nervioso central, que por supuesto tiene que ser reversible, si no, no sería anestesia general, ¿verdad? Sería una etapa más avanzada de la que no se vuelve, ¿no? Entonces, es una depresión reversible del sistema nervioso central inducida por fármacos, que resulta la pérdida de sensación y la respuesta, también la pérdida de la respuesta a todos los estímulos externos, ¿sí? Esa anestesia general, que se puede producir por fármacos, tendría que ocasionar o producir lo que se llama el estado anestésico. Ese fármaco, ¿verdad?, tendría que ocasionar en el paciente amnesia, inmovilidad, atenuación de las reacciones autónomas, analgesia y un estado de inconsciencia. Pero solamente el éter etílico, ¿verdad?, un gas de conocimiento muy antiguo, fíjense que fue un alquimista en 1275, Lull, el que descubre el éter, Cordus lo sintetiza y Morton lo usa por primera vez. Morton era dentista y ahora vamos a ver qué asociada está el descubrimiento de la anestesia general a los dentistas. En 1846 logra su primera intervención, ¿verdad?, con el éter, la cúpula del éter. En 1846, ¿verdad?, opera a un paciente de un tumor de cuello bajo la acción del éter. Bueno, y ese único anestésico que es capaz de lograr todos esos estados, el éter etílico, ocasiona inconsciencia, falta de respuesta, amnesia, analgesia, relajación, y no altera para nada la homeostasis del paciente. Por supuesto que el éter etílico se dejó de usar en medicina por la falta de seguridad.
Y a su vez, la descripción de los distintos estados y planos de la anestesia se hizo a partir del éter, ¿verdad? Bajo la inhalación del éter, el paciente pasaba por distintos estados. Primero un estado de gran analgesia, luego un estado de excitación y delirio, donde el paciente se movía, se sacudía, y después ya entraba a un tercer plano donde se podían hacer intervenciones breves, por ejemplo, cirugía dental o cirugía torácica, y luego ya entraban a la etapa o al plano de cirugía propiamente dicha, ¿verdad? Con mayor depresión, en fin, hasta que, como era una depresión dosis dependiente, podía pasar al estado de parálisis medular y muerte. Esto se describía para el éter. Hoy en día, y para lograr los objetivos de la anestesia, y para lograr ese estado de anestesia general, nos valemos de la asociación de distintos medicamentos. Con ningún anestésico general de los que se usan actualmente lograríamos ese estado anestésico. Tendríamos que asociar, para lograrlo, a ese anestésico general fármacos colinérgicos, ¿verdad? Y bloqueantes colinérgicos, ya sea muscarínicos o nicotínicos, todos fármacos que vamos a estudiar a lo largo y vamos a conocer a lo largo del curso, atropina, bloqueantes neuromusculares, para controlar la secreción, para controlar la relajación muscular. También se asocian benzodiazepinas para lograr la amnesia, ¿verdad? El recuerdo del intraoperatorio, esa famosa amnesia anterógrada, se asocian con benzodiazepinas. Es decir, hoy en día la anestesia se concibe como una asociación de medicamentos, la anestesia general, ¿sí? Y bueno, y entre los objetivos que tratamos de cumplir con esa asociación de medicamentos, están, por supuesto, que preservar la vida del paciente, pero también brindar un campo quirúrgico adecuado en el que no exista dolor y sí haya pérdida de la conciencia. ¿Cuáles serían las características o los requisitos de un anestésico general ideal? Bueno, debería proporcionar una inducción suave y rápida, evitar ese periodo de excitación y delirio, por ejemplo, que tenía el éter. Rápida. Ustedes habrán visto más de una película donde cuentan 1, 2, 3, inmediatamente el paciente pierde el conocimiento, ¿verdad? No va a estar 3 horas para que se produzca la inducción, y eso vamos a ver a qué característica del anestésico lo podemos asociar. Bueno, que produzca inconsciencia o falta de respuesta al estímulo, ¿verdad? Ya sea un estímulo verbal o a un estímulo físico, ¿verdad? Producir el estado de amnesia, como decíamos hoy, con evitar el recuerdo del intraoperatorio. Mantener las funciones esenciales, lo que hablábamos, la homeostasis del paciente durante el bloqueo de los reflejos, ¿verdad? Producir relajación muscular, sobre todo porque vamos a necesitar intubar a ese paciente, como vamos a ver ahora, y a la vez que el proceso de recuperación, la salida de la anestesia general, sea suave, ¿verdad? Pero también sea segura, es decir, con mínimo riesgo. Entonces vamos a hablar de una anestesia balanceada, equilibrada o asociada, que tiene como propósito combinar fármacos para minimizar reacciones adversas. Imagínense si ustedes quisieran con un anestésico general lograr una gran relajación. Llegarían al coma, ¿verdad? O, sí, o a la asfixia, ¿verdad? Y otro objetivo es reducir la dosis de cada medicamento. Recuerden que la toxicidad estaba asociada a la dosis. A mayor dosis, mayor riesgo de toxicidad. Entonces, esos son los propósitos de esta anestesia,
que lo correcto es decir balanceada, equilibrada o asociada. Porque por ahí van a ser, o por allí, ¿verdad? Van a escuchar términos como potenciada. Bueno, no existe esa palabra en farmacología. Es balanceada, equilibrada o asociada, ¿sí? La potencia era una característica que, como vimos, era propia de cada fármaco, ¿sí? Y hoy les decía que la anestesia general, el descubrimiento del anestésico general y de la anestesia general se debe a un dentista, a Horacio Wells, ¿verdad? Un dentista muy joven que presenció diferentes actuaciones, obras de teatro en las que observaba que los actores, bajo el efecto del óxido nitroso, se caían, se lastimaban y no sentía dolor. Él mismo, bajo el efecto del óxido nitroso, se hizo realizar por un estudiante una exodoncia. Estamos hablando del año 44, ¿verdad? 1844. El proceso fue exitoso y no sintió dolor. Cuando intentó hacer el experimento en público, el paciente se movió, gritó, y fue un verdadero fracaso, aunque después el paciente confesó que no había sentido dolor, pero el pobre Wells ya había estado desacreditado, y bueno, y tuvo un fin una vida bastante desagradable. Y por otro lado, les quería mostrar a la primera mujer, que ya que estamos hablando en la facultad, tenemos esa imagen tan linda de la Facultad Iluminada de Violeta, quería decirles que la primera mujer que egresó de una facultad de ontología, Lucy Beam Halls, usó en su práctica profesional estos anestésicos, ¿verdad? Se desconocía por completo el uso de los anestésicos locales, y fíjense acá una línea del tiempo donde vemos, en el año 44 el óxido nitroso. Al 2021 se sigue usando el óxido nitroso, y hoy en día tiene una gran utilidad y un gran auge, como vamos a ver más adelante, en la sedación de niños. Óxido nitroso, éter etílico, cloroformo, ¿verdad? Fueron los primeros anestésicos que se usaron. Hasta luego aparecen, después alrededor de 1950 y hasta el 2000, distintos líquidos volátiles, ¿verdad? Ya no gases, sino líquidos volátiles, que se usaron como anestésicos generales. Y vamos a ver que también después aparecen otros medicamentos que se usan asociados a los anestésicos a los anestésicos generales, y que también pueden ocasionar anestesia general por vía endovenosa, que aparecen también a partir de 1950. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco de la farmacodinamia de los anestésicos generales. ¿Qué era la farmacodinamia? ¿De qué voy a hablar si digo farmacodinamia? ¿De qué trata la farmacodinamia? De lo que le hace al organismo. De lo que el medicamento le hace al organismo. Bueno, está bien. Y también tenemos que tener presente no solo lo que le hace el organismo, sino también cómo lo hace. Es decir, vamos a hablar de los efectos que ocasiona, de las reacciones sería la palabra más correcta, de las reacciones que ocasiona sobre el macroorganismo, pero también del mecanismo de acción, de cómo llega a producir esas reacciones. Primero que nada, tenemos que aclarar que los anestésicos locales no tienen, los anestésicos generales, discúlpenme, los anestésicos generales, lo mismo que los locales, no tienen objetivos terapéuticos, no curan nada, ni tampoco sirven para diagnosticar nada, porque si recordamos la definición de fármaco y de medicamento, ¿verdad?, podían servir para el tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades. No, el único cometido
es causar ausencia de sensación. Entonces, ¿qué hacen los anestésicos generales? En general, después vamos a hablar de cada uno en particular, tienen efectos hemodinámicos, disminuyen la presión arterial, tienen efectos respiratorios, son depresores respiratorios, por lo tanto, el paciente que se somete a una anestesia general va a recibir intubación. Por otro lado, los anestésicos generales ocasionan hipotermia. Cuando hablo de hipotermia, hablo de una temperatura interna menor, ¿verdad? Temperatura corporal menor a 36 grados. No confundir con la temperatura cutánea que nos están registrando ahora, que es de más o menos 33 grados, 33 grados y medio. Y también puede ocasionar náuseas y vómitos. Entonces, cuando yo hoy les hablaba, todavía no saben, pero ya lo vamos a aprender, anticolinérgicos, sí, también esa medicación asociada que provoca el estado de anestesia general va a contar con fármacos antinauseosos, ¿verdad? Anticolinérgicos que controlen la náusea y el vómito. Bueno, yo les hablaba de que, por supuesto, van a trabajar con un paciente intubado. Lo ideal para odontología sería la intubación nasotraqueal, aunque se trabaja también con intubación orotraqueal, ¿verdad? Solo le piden al anestesista que le corra la cánula lejos del sitio donde van a trabajar ustedes. Esto lo van a ver más adelante en las distintas clínicas. Acá vamos a hablar solamente de los aspectos farmacológicos. Otra característica importante, ya que estamos dentro de la farmacodinamia, de los anestésicos generales, ustedes ya conocen el término potencia, ¿verdad? Que también se ubicaba en el eje de las abscisas y que estaba relacionado con la concentración del fármaco y el efecto que produce. En los anestésicos inhalatorios son los gases anestésicos, por ejemplo el éter, por ejemplo el óxido nitroso, y los líquidos volátiles, como por ejemplo el isoflorano. Ahora los vamos a ver. Entonces, en esos anestésicos inhalatorios, la potencia se va a medir en unidades CAM, concentración alveolar mínima. ¿Sí? La concentración del anestésico en el alvéolo pulmonar. Que en los alvéolos pulmonares, uno lo dice en singular pensando siempre en el alvéolo dentario, pero no, la concentración de los alvéolos pulmonares, ¿verdad? Que logra o que impide el movimiento como respuesta al estímulo quirúrgico, ¿verdad? En el 50% de los pacientes. ¿Verdad? La cantidad de CAM, la concentración alveolar mínima, que impide que el paciente se mueva o responda cuando hacemos un estímulo quirúrgico. En el 50% de los pacientes, por ejemplo, la incisión, ¿sí? En los anestésicos endovenosos, por ejemplo, el tiopental, que vamos a ver que es un barbitúrico, el tiopental, que se usa para la inducción anestésica, por ejemplo, o la ketamina, la potencia se define como la concentración libre en plasma, endovenoso, el otro es inhalatorio, libre en plasma, que induce a la ausencia de respuesta, ¿verdad? A la no respuesta a la incisión quirúrgica en el 50% de los pacientes. Uno es inhalatorio, me importa la concentración en los alvéolos pulmonares. El otro endovenoso, concentración en sangre. Bueno, ¿cómo logran los anestésicos locales ejercer sus efectos? Los anestésicos generales ejercer sus efectos. Voy a tener que después cortar todo y poner generales. No, pero es anestésicos generales. El mecanismo de acción fue variando a medida que se conocía la forma que ejercían sus efectos los
anestésicos generales fueron cambiando las distintas teorías. Al principio se pensaba que los anestésicos generales solamente alteraban las propiedades de la membrana nerviosa, teniendo en cuenta sus propiedades físico-químicas, ¿verdad? Que la anestesia general se debía a que propiedades físico-químicas de estos anestésicos generales eran capaces de desordenar la fase lipídica de la membrana nerviosa. Una segunda teoría habla de mecanismos celulares en los que se les atribuye a estos anestésicos generales la capacidad de hiperpolarizar la membrana nerviosa y también de esa forma alterar la transmisión sináptica. Hoy en día se sabe que actúan sobre receptores, ¿sí? Que son capaces de modular canales de iones activados por ligandos, ¿verdad? Y que tienen efectos directos sobre distintos receptores, particulares para cada agente. Pero sí se ha visto que su acción se debe a la acción sobre, su mecanismo de acción se debe a la unión con distintos receptores celulares. Entonces, vamos a clasificarnos para centrarnos bien en las características individuales de cada agente. Anestésicos generales por inhalación. Hablábamos de gases anestésicos y líquidos volátiles. Y por otro lado, los anestésicos intravenosos. Dentro de los anestésicos por inhalación, hoy en día se usan de los gases anestésicos solamente el óxido nitroso, que es el que más se usa, y de los líquidos volátiles, el isoflorano, el servoflorano, que ahora vamos a ver. Lo importante de estos anestésicos por inhalación es que tienen un índice terapéutico muy bajo. A ver, si alguno se acuerda lo que era índice terapéutico y qué quiere decir que tienen un índice terapéutico de 2. ¿Qué era el índice terapéutico? ¿Qué quiero decir con esto de índice terapéutico? ¿Es importante el índice terapéutico para definir una sustancia que deprime el sistema nervioso central? ¿No tenía que ver con la eficacia y tipo cuán seguro es un medicamento? Habla de la seguridad. Y es la relación entre la dosis que ocasiona el efecto terapéutico buscado y la dosis capaz de ocasionar daño en el paciente. Entonces, ¿cómo es ese cociente? El cociente dice que es el producto, o el resultado, perdón, de la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Eso es en experimentación. En terapéutica no vamos a probar ocasionando el 50% de la población, la muerte del 50% de la población. Entonces hablamos de la dosis que ocasiona daño sobre la dosis que ejerce el efecto buscado. Si yo digo que un índice terapéutico es de 2, ¿qué estoy diciendo? Si es un cociente entre la que hace daño y la del efecto buscado, un índice terapéutico de 2, ¿qué dice? Que solamente duplicando la dosis terapéutica obtengo efectos adversos en el paciente. ¿Sí? Quiere decir que el margen terapéutico o el índice terapéutico es bajo, que con un pequeño incremento de la dosis puedo ocasionar daño en el paciente.
Otro aspecto importante de los anestésicos por inhalación es lo que se llama el coeficiente de partición sangre-gas. Acá voy a correr esto. Ah, ustedes lo ven igual. Ese coeficiente es un cociente que relaciona la concentración del anestésico en dos tejidos, en la sangre y en el aire pulmonar, cuando las presiones son iguales, ¿verdad? Ahora vamos a ver con más detalle. Pero está muy relacionado con la velocidad de inducción anestésica, ¿sí? Que es la presión parcial en el encéfalo, ¿verdad? Tiene que ser igual o mayor que la concentración alveolar mínima. En realidad, cuando llega la concentración alveolar mínima deseada al cerebro, es cuando conseguimos el efecto anestésico. Estos anestésicos generales que son capaces de deprimir el sistema nervioso central de forma reversible, se deben administrar mediante una máquina anestésica que consta de varias partes, ¿verdad? El tanque donde se contiene el gas, válvulas reguladoras para evitar dosis tóxicas, un flujímetro donde se mezclan también los gases, un vaporizador para los líquidos volátiles, por ejemplo. Cuando se reinhalan, se necesita también un depósito de absorción de lo que se llama cal sodada o dióxido de sodio. Y bueno, y por supuesto que también la válvula inspiradora y expiradora y una cánula, o en algunos casos una mascarilla, como en el caso del óxido nitroso. Entonces, hay algunos parámetros de los anestésicos por inhalación que vamos a definir. Profundidad del anestésico. Primero que nada, cuando hablamos de profundidad, es solo para referirnos a los anestésicos generales. En ningún momento podemos hablar de profundidad en un bloqueo ocasionado por un anestésico local. Cuando nos referimos a profundidad, solo anestésicos generales por inhalación. Otro aspecto importante es la velocidad de inducción, la solubilidad en sangre, el coeficiente de partición sangre-gas y la eliminación y biotransformación. A ver si puedo pasar este otro acá. Sí. Bueno, ¿de qué va a depender esa profundidad, el grado de profundidad anestésica? No pasa esto con los anestésicos. Quiero decirles, vamos a hacer una semejanza con los planos de Gödel. No es lo mismo, pero es parecido. Voy avanzando en grados de depresión. A eso me refiero con profundidad. ¿Y de qué va a depender? Bueno, esa profundidad va a depender de la concentración en el cerebro. Con respecto a la velocidad de inducción y a la recuperación, va a depender también de la concentración o de la velocidad con que alcanza esa concentración el anestésico general en el cerebro. Con respecto a la solubilidad en sangre y el coeficiente de partición sangre-gas, tiene que ser esa relación, ese coeficiente sangre-gas, tiene que ser igual, ¿verdad? Cuando
las presiones a ambos lados son iguales. Ahora vamos a verlo en un dibujito. Y bueno, y la eliminación y biotransformación es un proceso muy parecido a la inducción, pero no exactamente igual, y vamos a ver por qué. Del aparato que les mostré recién, del aparato de anestesia, pasa el gas o el líquido volátil en forma de vapor al alvéolo pulmonar, ¿sí? Y allí se rige por la ley de Dalton, no importa, lo van a ver, que tiene que ver con la presión de los gases, ustedes se deben acordar mejor que yo. Del alvéolo pulmonar, ¿verdad? Y aquí sí está la ley de la solubilidad de los gases en los líquidos, la ley de Henry, pasa a la sangre. De la sangre pasa al cerebro, ¿sí? Y allí se producen todos los efectos de los anestésicos generales, la depresión, en fin. El proceso de recuperación depende de parámetros que no están al alcance del anestesista, ¿verdad? Por ejemplo, esa recuperación va a depender del estado cardiopulmonar del paciente y también muchos anestésicos se acumulan, como vimos en las primeras clases, en los reservorios grasos, como por ejemplo algunos endovenosos, en el músculo esquelético. Entonces, esos reservorios empiezan a liberar, a medida que se va eliminando el anestésico local, empiezan a liberar el anestésico general acumulado, y por eso la duración de la anestesia puede ser más lenta o más prolongada en el tiempo que lo esperado. Vamos a empezar por los gases anestésicos y vamos a empezar con el óxido nitroso, ¿verdad? Con el descubrimiento de Horacio Wells. ¿Qué es? Bueno, es un gas incoloro, inodoro, de sabor dulce, que tiene una estructura muy simple, una estructura lineal, si quieren, ¿sí? Que es un débil anestésico, tiene una débil acción anestésica, y saben que, ya que hablamos la otra vez de antagonismo, es un antagonista no competitivo de los receptores N-metil de aspartamo. Estos receptores son unos receptores excitatorios del sistema nervioso central. Y mediante la unión como antagonista en esos receptores es que produce ese débil efecto anestésico. Sin embargo, tiene un buen poder ansiolítico, sedante y analgésico, que se considera lo obtiene mediante la unión a los receptores GABA, y esa unión al receptor GABA hace que los canales de cloro, ¿verdad?, que permiten la unión del GABA a su receptor, se mantengan por mayor tiempo abiertos. Entonces sería el mecanismo de acción sedante y analgésico del óxido nitroso. Que no me quiero olvidar de nada. ¿Qué produce en el organismo? Bueno, sedación, analgesia, incluso algunos autores hablan de que produce amnesia. En el Uruguay se ha usado por más de 150 años. Tienen que saber que estas técnicas anestésicas están reservadas a los anestesistas o anestesiólogos, y de los gases anestésicos es el que más se usa en odontología. Acá puse el gas de la risa, ¿verdad? Se usaba para hacer reír. Con respecto a la farmacodinamia del óxido nitroso, vimos el mecanismo de acción. También tiene un efecto que lo hace casi como inductor de la anestesia,
porque ocasiona el efecto del segundo gas, es decir, favorece la difusión y la mayor concentración del segundo gas, o sea, del gas de mantenimiento o del líquido volátil, en este caso, del segundo gas anestésico general en los alvéolos pulmonares. Favorece, ¿verdad?, la acción del anestésico que se usa para mantener el estado de anestesia general. Porque él en realidad es un buen inductor, es un sedante, pero es un anestésico débil. Con respecto a las reacciones adversas, si bien se habla de que es un gas anestésico seguro, es seguro para el paciente en las dosis adecuadas, se utiliza en una mezcla con oxígeno, ¿verdad? Y tiene un límite, esa mezcla está compuesta de un 30% de oxígeno y 70% de óxido nitroso, ese es el límite. No se pueden superar esas concentraciones, nunca puede exigirse menos de 30% de oxígeno. Ahora vamos a ver por qué. Pero sin embargo, en el personal de la salud, en el equipo de anestesia, cuando se somete en una forma prolongada en el tiempo, ¿verdad? Por eso hay que cambiar los equipos de anestesia cuando se usa óxido nitroso, ocasiona una deficiencia de vitamina B12. ¿Qué pasa? El óxido nitroso es capaz de oxidar el átomo de cobalto de la cianocobalamina o vitamina B12. Entonces ocasiona en la persona que lo sufre un cuadro clínico igual a que ocasiona la deficiencia de B12. Ya veremos más adelante, pero en fin, desde anemias, en fin. Con respecto a quienes pueden recibir anestesia por inhalación con óxido nitroso y con otros anestésicos generales inhalatorios, la Asociación Americana de Anestesia ha establecido, y esto lo van a ver con más detalle en otras materias, la clasificación ASA, ¿verdad? ASA 1, paciente normal, ASA 2, paciente con alguna enfermedad sistémica, crónica, controlada. Y así van aumentando los grados de patología de estos pacientes. Para recibir óxido nitroso, lo ideal sería el ASA 1 y el ASA 2. Antes de pasar a las contraindicaciones, con el óxido nitroso se pueden obtener distintos grados de sedación. Solamente la administración de óxido nitroso por inhalación, en un 50% de óxido nitroso, 50% de oxígeno, puede ocasionar una sedación mínima, si quieren, pero que permite, por supuesto, también con la administración de anestesia local, distintos procedimientos odontológicos en pacientes que no se pueden controlar sin esta sedación. Existen distintos tipos de pacientes, algunos se pueden autocontrolar, otros necesitan mayor apoyo, ya sea afectivo, si quieren, por parte del odontólogo o medicamentoso, ¿verdad? Pero con una sedación mínima se pueden realizar procedimientos más extendidos en el tiempo asociados a los anestésicos locales. Cuando el óxido nitroso tiene, aparte de los anestésicos locales, que los tienen que dar siempre sí o sí, se asocia a otros fármacos depresores del sistema nervioso central, se obtienen otros grados de sedación moderada o profunda. Moderada cuando responde a el estímulo verbal, ¿verdad? Le gusta la música, se siente bien, como llueve hoy, bueno, responde. Más profunda cuando se exige más estímulo para que responda, por ejemplo, un estímulo físico, o cuando directamente no responde. Esto es importante porque cuando uno tiene un paciente con una sedación leve, tiene que estar preparado
para rescatarlo de una sedación moderada. Cuando está con una paciente con una sedación moderada, para rescatarlo de una sedación profunda. Y cuando está en una sedación profunda, tiene que estar preparado o contar con un equipo que lo ayude a rescatarlo de un estado de anestesia general. ¿Sí? Eso es siempre tener en cuenta que cuando se somete al paciente a grados avanzados de sedación, es mayor el riesgo. Otra cosa que quería decir del óxido nitroso es que puede llegar a ocupar el lugar del nitrógeno en distintas cavidades del organismo. Por ejemplo, no está indicado para la otitis media y para la sinusitis, porque ocupa rápidamente el lugar del nitrógeno y es expansivo, entonces ocasiona dolor. También está contraindicado en pacientes que sufren EPOC, en pacientes que tienen trastornos de la conducta, donde tendríamos que recurrir a otro tipo de anestesia más profunda, ahí sí, en un grado mayor de profundidad, en pacientes embarazadas, cuando existe hipertensión craneal, en presencia de miastenia, que es una enfermedad por falta de acetilcolina, que vamos a ver en el curso, o pacientes que sufren esclerosis múltiple. Acá, lo que hoy les hablaba de los distintos niveles de sedación, y solamente para mencionárselos, porque lo vamos a ver durante el curso, existen o se pueden asociar a otros fármacos que también deprimen el sistema nervioso central. Por ejemplo, el midazolam, que es un depresor selectivo del sistema nervioso central, que es muy parecido al diazepam, ¿verdad? Cualquiera de los dos son benzodiazepinas, ansiolíticos, ¿verdad? Que reducen la ansiedad, pero que van a contribuir a aumentar el confort, el grado de bienestar, ansiolisis, sedación, y también en parte la analgesia que pueden obtener con el óxido nitroso. Acuérdense que cuando se asocian este tipo de medicamentos estamos hablando de sedaciones moderadas y profundas. Por otro lado, ya Camila les habló y Martín les hablaron mucho de la importancia de la ecofarmacovigilancia y de la repercusión que tienen los medicamentos sobre el medio ambiente. Y como se ha hablado mucho del óxido nitroso y del efecto invernadero y del calentamiento global, el pobre óxido nitroso solo contribuye al calentamiento global, o sea, afectaría el efecto invernadero solamente en un 0,1%, ¿verdad? O sea que, considerando la ecofarmacovigilancia, es una buena elección frente a otros analgésicos inhalatorios que son mucho más dañinos para el medio ambiente. Y hago un paréntesis. ¿Se acuerdan que hablamos de primera víctima, que es el que recibe directamente los daños ocasionados por el medicamento a administrar? Por ejemplo, en este caso, una hipotermia, una hipotensión, el paciente. Pero resulta que acá también está afectado lo que antes llamábamos la segunda víctima, que era el que le administraba el medicamento al paciente, porque también es el que sufre la oxidación del átomo de cobalto de la vitamina B12. Solo ese paréntesis, y el tercer afectado, que sería el medio ambiente, bueno, se vería afectado en un porcentaje menor. Los anestésicos generales tienen tantos aspectos a considerar que sirven para repasar toda la farmacología. También les digo que el paciente se somete a una anestesia general, por lo que hablábamos hoy de toda esa
polifarmacia que recibe para lograr el anestésico local es el que está en mayor riesgo de sufrir efectos adversos, sí, van a ser efectos cuando se comprueben, ocasionados por esta cantidad de medicamentos que recibe. Segundo grupo de los anestésicos inhalatorios, los líquidos volátiles, solamente para hacer el recuerdo del alotano, que ya no se usa más en terapéutica, deflorano, sevoflorano, isoflorano, son líquidos que se volatilizan y que ocasionan anestesia general. Acá es un cuadro comparativo, yo les puse todo en la bibliografía al final, pero igual todos estos libros están a título, a texto completo en el portal Timbó. Algunas propiedades farmacológicas de los anestésicos por inhalación, ¿sí? Comparar, por ejemplo, la hepatotoxicidad. No tiene hepatotoxicidad el óxido nitroso, es rara con el isoflorano, ¿verdad? En fin, a ver si hay otro que... Salvo el óxido nitroso, estos otros tres anestésicos pueden ocasionar una enfermedad que en realidad tiene un origen genético, autosómico, pero que es desencadenada por estos medicamentos, que es la hipertermia maligna que vamos a ver al final. No sé, algo a destacar del isoflorano. Se usan para el mantenimiento, estos son líquidos volátiles halogenados, que se utilizan para el mantenimiento de la anestesia. O sea, la inducción se puede hacer con tiopental, como vamos a ver ahora, y el mantenimiento de la anestesia se hace con el isoflorano, deflorano, servoflorano. Después vamos a ver la seguridad de todos juntos. Y ahora vamos a los anestésicos parenterales, es decir, se administran por vía endovenosa. En el curso van a tener una clase entera de algunos de estos agentes que son anestésicos generales parenterales. Los más usados para la inducción anestésica en los adultos son un barbitúrico, que es el tiopental-sódico, un depresor no selectivo del sistema nervioso central, deprime el sistema nervioso central en forma dosis dependiente. A medida que aumenta la dosis, se puede ir desde la sedación a la anestesia general, al coma y a la muerte. Margen terapéutico 2, como el que hablábamos hoy. Y también el propofol, que es un profármaco, una alternativa al tiopental, como inductor de la anestesia general. Después tenemos la ketamina. La ketamina ocasiona lo que se llama una anestesia disociativa. Un estado de no respuesta, que a veces se llama un estado cataléptico, que también lo vamos a ver en el curso cuando demos los neurolépticos, ¿verdad? El paciente no tiene respuesta muscular, está anestesiado pero permanecen sus ojitos abiertos, se usa generalmente en niños para procedimientos cortos, ¿verdad? Y también se utiliza para pacientes asmáticos. En el caso de estos anestésicos parenterales, hay que tener presente la acumulación en el tejido adiposo, esa etapa de recuperación que decíamos que se podía ver afectada, porque esta acumulación afecta en definitiva la vida media del anestésico, es decir, el tiempo que termina,
el tiempo que necesita la concentración plasmática para reducirse a la mitad, bueno, ese tiempo se ve aumentado por este efecto de la acumulación en el tejido adiposo. ¿Cómo podemos clasificar estos anestésicos parenterales? Perdón que grite el micrófono. Bueno, en barbitúricos, depresores selectivos, entre ellos el tiopental es el más usado en nuestro medio, tiamital, metoxiexital, ¿verdad? Depresores no selectivos. Obtienen una pérdida de la conciencia, en pocos segundos alcanzan la concentración plasmática y mantienen su acción durante 15 o 20 minutos. Lo mismo el propofol, es mucho más usado que el etomidato, que no hay en nuestro medio, y la ketamina. No me quiero olvidar, es tan largo esto que tampoco quiero que terminen anestesiados después de este teórico. Bueno, y les decía que, salvo el óxido nitroso, muchos de estos anestésicos generales que hemos mencionado son capaces de ocasionar en el paciente lo que se llama la hipertermia maligna, que es un síndrome, en realidad no se presenta igual en todos los pacientes. Es un síndrome hipermetabólico, ¿verdad? En pacientes que ya les decía hoy que eran genéticamente susceptibles para una enfermedad autosómica, luego de que se exponen a un anestésico, generalmente un anestésico general, ¿sí?, que es capaz de provocar una liberación excesiva de calcio en el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con una temperatura muy superior a la normal, que puede llegar hasta los 42 grados, ¿verdad? Y que exige la inmediata administración de un fármaco, un antídoto, que se llama dantroleno, un derivado de la hidantoína, ¿verdad?, que también la vamos a ver en el curso, que relaja y que paraliza totalmente el músculo esquelético, ¿verdad? Y así evita esa liberación excesiva de calcio y desciende la temperatura. En todos los bloquirúrgicos van a ver un póster o un cartel, o como le quieran llamar, con el dantroleno y sus indicaciones de uso. No es de resorte del odontólogo, ya les decía, la anestesia general la tenemos que conocer, pero no son fármacos que nosotros manejemos, ¿sí? Los tenemos que conocer por la seguridad, y en nuestro país, hasta el día de hoy, es de resorte del anestesista o anestesiólogo. Los odontólogos no podemos administrar estos fármacos, solamente el personal capacitado. Bueno, el dantroleno tiene un compuesto orgánico con una estructura bastante complicada, ¿verdad? Y les dejo una serie de bibliografía. También puse también en la página van a encontrar una serie de lecturas recomendadas, si no son suficientes para comprender el tema, podemos sumar más lecturas, pero recuerden que vamos a tener otra clase para seguir hablando de anestésicos generales y locales en farmacología, pero que también el 3 en cirugía vamos a hablar de anestésicos locales, la primera clase, y esa semana del 4 y 6 de mayo, bien digo, 4 y 6 de mayo, vamos a seguir hablando de anestesia general, anestésicos locales y otros tipos de anestesia. Me quedó por hablar de la neuroleptoanalgesia, en fin, me quedaron en el tintero un montón de cosas, pero que son imposibles de abarcar en tan poquito rato, y es preferible que lean y después seguimos hablando de esto. Yo lo que sí
estaba mirando, pero no lo puedo hacer en simultáneo cuando estoy dando la clase, que les quiero pasar, antes de que hagan las preguntas y que se me vayan, la lista Lavallol, Bachi, Badán está, Badán, Agustina Badán, ¿no? Caprani, Corvo, Dos Santos, Diego. Yo creo que lo vi hoy a Diego en la... Diego Dos Santos. Quedaron anestesiados, Martín. Me quedaron 15 de los 25. A ver qué... Profe, Sí, yo habla me quedo una consulta, Mauricio. no te quería interrumpir. Entonces, la semana próxima, ¿nos conectamos en nuestro horario habitual, o sea, los martes como ahora, o entramos el lunes Miren, por muchachos, cirugía? es así. Ustedes están cursando farmacología y también van a empezar a cursar cirugía 1. Sí. Bueno. En cirugía 1, que está integrada con farmacología, vamos a dar la clase de anestésicos locales. Porque en esa clínica van a aprender a dar anestesia local. Entonces, le vamos a dar todos los aspectos farmacológicos y también las técnicas. Se van a tener, ¿no les gusta la sopa? 2 platos. Van a tener clase el lunes de farmacología. Lunes y martes. Y martes de farmacología. Ahí está. Y a la otra semana vamos a seguir con el tema anestésico, que es el más relevante, si quieren, de toda la odontología, de la farmacología odontológica, porque quizá puedan prescindir de otros fármacos, pero de los anestésicos locales no pueden prescindir, y muchas veces los anestésicos generales tampoco. El dolor hay que controlarlo. Y hay que saber estos temas, porque con una fresa no van a matar a nadie, pero con una anestesia mal dada, o bien dada en un paciente que no podía recibirla, sí pueden pasar un mal rato. A ver, esperen que me faltan Lavallol, Bachi, Ramos, Ornella. ¿Quién está? ¿Hay alguien que está y no lo nombré? Yo, profe. Se Contame. me salió y recién volvió a entrar. Ah, no, Diego, pero ya te había puesto. Sí, Dos Santos, Diego, estabas desde temprano. Dale, yo también, René. A mí no me nombraste. ¿A cuál? De Díaz Facundo. Ah, no, sí, fue el primero que llegó. Bien. Allá Bien, te bien, había bien. puesto, sí. A ver, está bien. Camila Lavallol, contá. A ver, ¿qué pasó? Camila, ya te puse presente. ¿Por qué están viniendo tan pocos? Capaz que no saben, Martín, que se controla la asistencia en los seminarios. Tienen que tener el 80% de las clases, tienen que avisarle a los compañeros, ¿sí? Bueno, ahora preguntas del tema, cosas que quieran saber, que no quedaron claras. Ya pasé la lista, papeles para acá. Preguntas para mí, para mis compañeros. Bueno, capaz que después que vean la clase y la lean, yo ahora voy a corregir el PPT porque vi cuando lo estaba pasando, por más que uno lo corrige, que tenía palabras juntas o alguna letra de más. Capaz que ahora, después de